Estamos aquí en Plaza IN con el colaborador Fabián Hernández. Tenemos una pregunta. ¿Usted qué piensa acerca de los derechos humanos? Es una completa tontería porque al parecer personas que cometen delitos tienen más derechos que uno y tienen mucho más beneficios que las personas que trabajan honradamente. Digo, para mí es una verdadera tontería, pero cada quien tiene su opinión. ¿Qué puesto tienes aquí en el kiosco de tesorería? Soy facilitador de tesorería. ¿Y cómo es el trato que recibes de los contribuyentes? Algunas veces bueno, algunas veces malo, pues digo, al final de cuentas pues son gajes del oficio y pues, tenemos que aguantar. ¿Algo que quieras decirle a la nueva sociedad, más bien a la nueva generación para cuando busquen trabajo? No quiero tocar el tema de la nueva generación. ¿Por qué? Son muy frágiles en sentidos, en varios sentidos. Prefiero no tocar ese tema mejor. No Ok, quiero meterme en problemas. perfecto, gracias. Mi nombre, Mirna Estrella Salazar Delgadillo. Edad, 39 años. Profesión, licenciada en Derecho. Actividad que realizo, secretaria de Vivienda de la Casa del Obrero Mundial. ¿Qué conozco del derecho? Pues conozco que los derechos humanos son universales, que son inherentes a todas las personas desde el momento que nacen, que no importa la nacionalidad, el género, el color, la religión, el idioma o la condición social, que los derechos humanos tratan de defender un conjunto de derechos, ya sean internacionales, económicos, sociales, culturales. Eso es lo que yo conozco de los derechos humanos. La muerte de los periodistas realmente es una situación lamentable que se ha venido dando en nuestro país desde hace ya varios años, debido a que es la manera de callar la verdad, de que la gente no esté enterada
de lo que realmente pasa en el país. Lo que sí es que no podemos seguir dejando que esto pase, ya que año con año están subiendo las muertes de periodistas. Hace un año fueron 17, 18 periodistas. Ahorita en lo que va de este presente año ya creo que van 6 o 7 periodistas. Y obviamente estas personas, ¿a qué se están viendo obligadas? Pues a ya no dar las noticias, a ya tener miedo, porque obviamente saben que el decir la verdad los va a llevar a pues a un final así como a tantos periodistas. Entonces yo creo que sí es una situación donde toda la sociedad los tendríamos que apoyar, porque al final del día ellos nos hacen un favor realizando su actividad profesional. ¿Y cuál es ese favor? El que realmente nosotros estemos enterados de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, de lo que es la verdad, porque un buen periodista es aquel que se esfuerza en que la gente se entere, pero ahora sí, como dicen, de las notas que son reales. En la televisión actualmente vemos lo que quieren que veamos, por eso tanta ignorancia de la gente, tanto desconocimiento, y por eso el país ha llegado a estar como hasta ahorita, que la violencia se salió del control de las manos de las autoridades. El país está siendo manejado por cárteles. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros hemos permitido que todo ese tipo de gente maneje los medios, las circunstancias. Y pues obviamente al no estar enterado nosotros como población, pues obviamente creemos que todo está bien cuando realmente las cosas no están nada bien. Mi nombre es Joel Moreno. De profesión soy licenciado en contaduría y mi actividad la ejerzo de manera independiente como contador. Lo que sé de los derechos humanos es realmente muy poco, en virtud de que no se le ha dado la difusión debida. Son dos palabras fáciles de pronunciar, pero muy difíciles de definir cuando no se tiene una cultura que se inculque en las escuelas y a través de los medios de comunicación. Se escuchan estas dos palabras y las utilizan mucho los políticos, así como los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, para adornar sus discursos con palabras muy rimbombantes, pero que lamentablemente no saben lo que significa. En lo personal, en estricto sentido, los derechos humanos, para mí, son letra muerta en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Porque los derechos humanos son para defender a los ciudadanos de los excesos que comete la autoridad en contra de la propia ciudadanía que los votó. No aplica a los ciudadanos que son criminales, sino a la autoridad ante sus excesos en la aplicación de la ley, a lo cual se conoce como desvío de poder. Nombrar a una persona con una sobrada ignorancia, como lo es la señora Rosario Piedra Ibarra, hija de una ilustre combatiente como lo fue doña Rosario Ibarra de Piedra, debiera ser sinónimo de respeto inalienable a la defensa de los derechos humanos y que sea palera y se ponga de tapete ante los abusos de la autoridad federal, no es más que una parodia y una representación burlesca de lo que debe de ser la representante de dicha comisión. Estos derechos están consagrados en nuestra Constitución y se conocen como garantías individuales. Entre otros, las garantías individuales se clasifican en tres órdenes. Garantías de igualdad, que son aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea, que todos los ciudadanos tengan el mismo y exacto trato conforme a las mismas circunstancias ante la ley. Garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. Y cuando la autoridad rebasa estos límites, es cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe actuar en favor de los ciudadanos. Sin embargo, al subyugarse al poder del Ejecutivo, dicha comisión se convierte en un tapete, en una alfombra, en un elefante blanco, que no sirve absolutamente para nada, y su titular en un florero, porque deja de ser autónoma e independiente. Por eso, en lo personal, los derechos humanos consagrados en la Constitución política son letra muerta. ¿Qué relación tienen los derechos humanos con mi profesión? Bueno, al ser contador,
Mi profesión tiene todo que ver con la materia impositiva, pues son varios los artículos constitucionales que tienen que ver con la materia fiscal. Entre otros, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir a satisfacer el gasto público, así de la Federación como de los estados y municipios, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes, entre otras, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, las aportaciones de seguridad social, las cuales se refieren primordialmente a las cuotas de liquidación obrero-patronales que se deben pagar al Seguro Social y el Infonavit, y en materia estatal el 3% sobre nóminas. Asimismo, en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución, se establece que es facultad del Ejecutivo Federal aplicar las leyes que emanen del Congreso de la Unión y proveer en la esfera administrativa su exacta observancia. Es decir, que a éste le corresponde crear los reglamentos, es decir, establecer las reglas de cómo quiere la autoridad que trabajemos juntos en la aplicación de la ley ordenada por el Congreso de la Unión. Por lo anterior, como contador tengo la imperiosa necesidad de trabajar con 4 autoridades fiscalizadoras: el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la Tesorería. Esto significa que el Ejecutivo Federal dispone de la facultad de aplicar dichas leyes federales, en tanto que el Ejecutivo Estatal debe hacer lo propio con las leyes locales. ¿Pero esto qué significa? Bueno, significa que si el Congreso Federal y local crean las leyes, el Ejecutivo Federal, a quien llamamos Presidente de la República, o el estatal, al que llamamos gobernador, o incluso el municipal, a quien conocemos como presidente municipal, deben aplicar las leyes a los ciudadanos. Sin embargo, esto no significa que tienen poderes plenipotenciarios, porque sus facultades se limitan a hacer solamente lo que dice la ley, es decir, a hacer lo que ordenó el Congreso Federal o local. Y su única facultad discrecional se circunscribe a crear los reglamentos. Sin embargo, hay una estructura jerárquica de leyes, por lo que los reglamentos no pueden ir más allá de lo que dicta la ley, y la ley no puede rebasar los límites establecidos por la Constitución. Por ello, cuando la autoridad aplica sus reglamentos, si estos rebasan los límites que establece la ley, se dice que la aplicación de los reglamentos es ilegal. Y cuando la ley, creada por el Congreso, excede los límites que establece la Constitución, se dice que son inconstitucionales. Pues por nivel jerárquico, las leyes no pueden estar por encima de la Constitución. Habiendo hecho esta aclaración, cuando la autoridad aplica la ley, en este caso las leyes federales impositivas, como es en materia de impuestos sobre la renta, IVA, aportaciones de seguridad social, esto no significa que lo hagan correctamente. Cometen errores, pues deben ajustar sus procedimientos a lo que dicen las leyes y los reglamentos sin excederse de lo que establezca la Constitución. Y por ello están consagrados como garantías individuales los artículos 14 y 16 constitucionales. En esencia, el artículo 14 establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Así como en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva debe de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales de derecho. Por otro lado, tenemos el artículo 16 constitucional, que también establece que
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo anterior, cuando la autoridad se excede en el uso de sus facultades, está violentando estas garantías individuales. Vamos a poner como ejemplo el citatorio, el acta de notificación, la orden de auditoría o un oficio a notificar. Todos estos deben contener todos los requisitos de legalidad consagrados en la ley y en la Constitución. Si no tiene el nombre, no está completo falta una letra o no es la letra correcta con la que se debe escribir el nombre, si el domicilio no es correcto, etc. Y la autoridad inicia, continúa y termina un procedimiento, en este caso fiscalizador, todo el procedimiento es ilegal y debe iniciarse un procedimiento para declarar su ilegalidad, los cuales conocemos como recurso de revocación o juicio de nulidad. Es decir, no porque lo dice la autoridad fiscalizadora en este caso, significa que su procedimiento es legal o incluso constitucional. Así llene las hojas de sus resoluciones con artículos de la Constitución, de leyes o reglamentos, pues la ilegalidad consiste en que no están debidamente fundados, motivados o circunstanciados sus procedimientos. Como consecuencia, los tribunales, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser un organismo autónomo e independiente, se encarga de dirimir las controversias entre el contribuyente y la autoridad fiscalizadora cuando estos tienen diferencias en la forma en la que se aplicó la ley. Y en este sentido emite sus sentencias de acuerdo a lo que establecen las leyes y la Constitución de manera imparcial. Por eso la importancia de tener un tribunal autónomo e independiente y que efectivamente sea imparcial en todo momento en la aplicación de la ley. No digo de la justicia, porque la justicia es solamente un término que todos utilizamos, pero que lamentablemente no es aplicable al caso. Lo que se aplica es el derecho. No se hace justicia, se aplica el derecho. Y quien aporte las pruebas y los argumentos lógico-jurídicos que logren convencer al juez, en este caso al magistrado, de que ya bien sea el contribuyente en este caso, el procedimiento llevado a cabo por la autoridad fue ilegal, o que la autoridad demuestre que el contribuyente incurrió en una serie de inconsistencias que motivaron la determinación de los créditos fiscales, entonces será el magistrado quien le otorgue el derecho a quien considera que lo convence con todos estos elementos de prueba y de convicción. Ahora bien, ¿cómo se relaciona en todo esto los derechos humanos con mi profesión? En que debe observarse en todo momento que la autoridad no se exceda en el uso de sus facultades, vigilando que no se vulneren las garantías individuales del ciudadano, porque de ser el caso, procede en todo momento el juicio de amparo para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que le conceda el amparo y protección de la justicia federal, y en ese sentido la autoridad se abstenga de violentar esas garantías individuales al ciudadano, como son el que se le prive ilegalmente de su libertad, que pague cantidades que no deben ser pagadas por su determinación, toda vez que ésta fue ilegal, o incluso se le embarguen ilegalmente sus bienes o su patrimonio. De ahí la importancia que tienen los artículos 14 y 16 constitucionales. De permitirse que la autoridad cometa estos excesos, pues viene a ser violatorio de un Estado de Derecho, o que se dice ser Estado de Derecho, e incluso de la democracia misma, porque estos excesos de la autoridad solo corresponden a países con dictaduras, donde los derechos humanos no existen. Y no existen porque tampoco existen las garantías individuales. Lo que prevalecen primordialmente en este tipo de países donde se encuentran gobernados a través de una dictadura son las garantías sociales, las cuales tampoco existen, pues es solo una justificación para que el Estado se quede con todo sin brindarle ningún beneficio a la colectividad a la que alude representar. Muchas gracias.